Yo sé que usted ha venido con ese propósito y siempre es un gran privilegio recibir la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y en este congreso, Maybe 2019, con el tema Corazón de Siervo, nosotros, como ya pudimos escuchar, hemos sido retados en la primera enseñanza a tener esa entereza que tenía David a la hora de servir. Pero también en esta ocasión queremos hablar acerca de Jesucristo en el área del servicio. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo de servicio. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo de servicio. Nosotros conocemos a Cristo a través de los evangelios y a través de las cartas paulinas, porque Pablo habla, ¿verdad?, de Jesucristo, y él mismo se identifica como siervo de Jesucristo. Pero en esta mañana queremos hacer énfasis en ese aspecto de la vida de Jesús, el servicio. Cómo él es y debe ser siempre nuestro mayor ejemplo de servicio. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Los hombres somos bien parcos, ¿verdad? Si las mujeres estuvieran aquí, hubiera una gran efervescencia. Nosotros somos tranquilos, quietos, y está bien. Pero si también se vale que usted diga amén, se oye. O sea, eso no es pecado. Eso no es cuestión de que las damas, que ya son bullosas. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 5 hasta el 11. Pónganse de pie, amados hermanos. Filipenses 2, 5 al 11. Yo voy a leer el 5, ustedes leen el 6 y así hasta llegar al versículo 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quisiera que tengamos una idea en la mente. Vamos a compartir varias cosas, pero si fuéramos a resumir todo lo que vamos a decir, me gustaría que usted tenga en su mente esta idea, esta verdad. El servicio, al fin, tiene su recompensa. ¿Sabe? Nosotros muchas veces nos gusta el incentivo. Como seres humanos queremos que si hacemos esto, porque se nos recompense. Usted trabaja y a fin de mes se le paga un salario, a fin de quincena o a fin de semana. El servicio, hermano, la obra de Dios no es en vano. Tiene su recompensa. Aquí menciona a Cristo como ejemplo y modelo de servicio, y dice que al final Dios le exaltó hasta lo sumo. Cristo también aquí adquirió esa exaltación que vemos aquí en el pasaje, luego de haber servido aquí entre los seres humanos. Pero yo quiero que pensemos también en que Cristo
debe ser coronado en nuestras vidas como el mayor ejemplo de servicio. Cuando usted vaya a servir, cuando vayamos a servir, pensemos en Cristo. Y usted no se va a arrepentir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra leída y gracias por cada hermano que ha venido esta mañana. Señor, gracias por poner en nuestros corazones el deseo de estar aquí a tus pies. Pudiéramos haber estado en cualquier otro lugar que nos dé placer, que nos dé gozo, alegría, pero también estamos aquí en tu presencia, donde podemos ser henchidos de gozo y de alegría también, y sobre todo edificados en tu palabra. Te ruego, Señor amado, que tú tomes control de todo lo que hemos de compartir y que también obres poderosamente en los corazones de cada uno de nosotros a través de tu palabra. Gracias por la buena enseñanza recibida por el pastor Ariel. Gracias por usarle, Señor. Gracias por estar en mi corazón a servirte con estas cualidades hermosas que modeló David. Ahora, Señor, que podamos prestar atención a esta enseñanza. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Puede sentarse. En esta porción de las Escrituras, una porción muy manejada por nosotros, encontramos a Cristo humillado y luego de su humillación, a través del servicio, siendo exaltado. Probablemente, amados hermanos, la acción más importante de la vida cristiana sea servir. Quizás nosotros no hemos reflexionado sobre ese particular, pero la acción más importante de la vida cristiana es el servicio. Eso lo encontramos en las Escrituras. Nosotros conocemos y sabemos que cuando un asunto se toca mucho en las Escrituras, porque eso es importante, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Si un asunto aparece mucho en la Biblia, porque eso es importante. Pues mire, la palabra servir, el verbo servir en infinitivo, en el Antiguo Testamento aparece 274 veces. En el Nuevo Testamento 76 veces. Para un total de 350 veces aparece el verbo servir. La palabra servicio, ese adjetivo, servicio, aparece en el Antiguo Testamento 62 veces y en el Nuevo 12 veces, para un total de 74 veces. La palabra servidor, como sustantivo adjetivado, aparece 18 veces en el Antiguo Testamento y 11 veces en el Nuevo Testamento, para un total de 29 veces. La palabra siervo aparece 737 veces. Gracias, mía. 700, oiga bien, la palabra siervo aparece en el Antiguo Testamento 737 veces y en el Nuevo Testamento 114 veces, para un total de 851 menciones. La palabra sierva, ahora femenino, eso fue la palabra siervo masculino. Ahora la palabra sierva en femenino aparece 97 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento, para un total de 101 mención. Lo que quiere decir entonces es que la palabra servir en sus distintas modalidades aparece 1188 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 217 veces, para un total de mención de esas palabras que tienen que ver con el servicio en la Biblia de 1405 veces. ¿Qué le pareció? ¿Es importante eso? De hecho, cuando vemos a Jesús, siempre lo vemos ocupado en el servicio. Siempre lo vemos haciendo algo. Desde que comenzó su ministerio público y hasta antes, Jesús sirvió. La palabra que se traduce servir, que aparece en el Evangelio de Marcos y aparece también en el Evangelio de Mateo, cuando estos evangelistas tomaron las copias de Jesús
esta palabra en el original, la palabra diaconeo, también se refiere a servir. Y cuando esta palabra se usa en las diferentes acepciones, tiene un énfasis particular. Por ejemplo, en ciertos usos de la palabra diaconeo aquí en el Nuevo Testamento, se refiere a servir bajo sumisión. Lo que quiere decir entonces es que para servir se necesitan cualidades. No se sirve como uno quiere y como uno piensa que es. Aparece también otra palabra que se refiere y que más bien denota el servicio, pero en santidad. Ustedes saben que el griego es muy rico y muy versátil. Y creo que Dios, cuando permitió que en esa época del helenismo se escribiera las escrituras en ese idioma, lo hizo a sabiendas de que este idioma es tan específico. Ustedes conocen el caso de las palabras que se traducen amor, que son específicas: amor para familia, amor para pareja, etcétera, amor especial, amor de Dios. De igual manera, para la palabra servicio, aparecen palabras en este idioma que hablan del servicio tomando en cuenta alguna cualidad, como acabamos de ver, en este caso la sumisión, también la santidad, etcétera. Dios nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra que servir debe ser siempre el deseo de todo aquel que dice ser cristiano. Tú y yo, amado hermano, como creyentes debemos amar servir. No llegamos a ser cristianos para llegar solamente a ocupar un banco de la iglesia. Dios quiere que seamos hombres de servicio. De hecho, alguien dijo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Necesitamos entender este principio. Debemos ser hombres de servicios en la congregación. Pero cuando nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, Jesús en el versículo 45 del capítulo 10 se identifica a sí mismo como alguien que vino no para ser servido, sino para servir. Uno de los propósitos de Jesús al venir a este mundo fue servir. Y de hecho, siempre estuvo ocupado en el servicio. Cuando nosotros hablamos de Jesús como nuestro modelo, mayor modelo de servicio, debemos verle a Él en esa acción, siempre sirviendo. También Él se presenta a sí mismo como ejemplo de servicio. En ese episodio dramático en Juan capítulo 13, cuando lavó los pies a sus discípulos, Él dijo que si Él, el Maestro y el Señor, ha hecho esto, Él se ha mostrado como ejemplo a ellos, a sus discípulos. Ahora, nosotros debemos imitar a Cristo en la manera en que Él sirvió. Debemos imitar a Cristo. Algunas veces tenemos personas, aquel que no ganó para Cristo, o el pastor de la iglesia que sirve, ese hermano que me enseñó el Evangelio, sirve, pero sí, vamos a ver a esas personas, vamos a tener cierta afinidad con esas personas, pero amados hermanos, Cristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. Si a alguien tú quieres imitar para ser un buen siervo, tienes que imitar a Cristo. De hecho, uno de los evangelios, el evangelio según San Marcos, presenta a Cristo como el siervo sufriente. Cristo sufrió para servir, y nosotros también a la hora de servir vamos a sufrir, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultad, no va a ser fácil, habrá situaciones, habrá inconvenientes, porque la vida cristiana realmente es para valientes, y servir en la obra cristiana es para valientes también. No debe desanimarte, hermano. Quizás tienes una dificultad con el pastor, o una dificultad con un diácono, una dificultad con una hermana en la iglesia. Oye, la idea no es que por eso tú dejes de servir. Siempre debemos estar listos para servir. Yo creo que una de las cosas
con la que tenemos que batallar muchas veces es con esa forma que tenemos de ofendernos fácilmente. Usted y yo como hombres no podemos ser hipersensibles. Tenemos que ser hombres de verdad. Hombres que, aunque haya tenido el problema que haya tenido, yo estoy sirviendo en la iglesia. Aunque haya tenido la dificultad que haya tenido, estoy sirviendo en la iglesia. Aunque no me reconozcan, estoy sirviendo en la iglesia. Aunque no me mencionan, estoy sirviendo en la iglesia. Aunque no se den cuenta de lo que estoy haciendo, estoy sirviendo en la iglesia. Nosotros venimos de un contexto, amados hermanos, de nuestra iglesia local, donde servimos por muchos años, donde vemos una playa desde jóvenes en nuestro tiempo. Y yo doy gracias a Dios por esos hermanos. Y doy gracias a Dios por esos tiempos también. Hermanos, siervos de Dios. Siervos de Dios. Tuvimos muchas veces que trabajar hasta en la misma construcción de la edificación del templo. Servimos en áreas de la enseñanza. Servimos en áreas de la música. Servimos también en el área del evangelismo, del discipulado. Recordamos, por ejemplo, a nuestro querido hermano y nuestro pastor, el pastor Pineda, en nuestra época ya en la congregación. Julio Rosa en la congregación, Héctor Amparo en la congregación, Danilo Ruiz en la congregación y otros hermanos más. Pero, amado hermano, nuestra vida era una vida de iglesia. Todos fuimos trabajadores, todos fuimos estudiantes universitarios, pero nuestro anhelo ferviente era siempre estar en la iglesia. Siempre estar en la iglesia. Siempre había algo que hacer. Y si no había algo que hacer, lo inventábamos, pero estamos ahí. Hemos visto que estos tiempos son tiempos en donde el tiempo no es, valga la redundancia, no es tan abundante. Muchas ocupaciones, muchas cosas que nos roban el tiempo para servir a Dios. Los tiempos en los trabajos se han extendido. De hecho, hay una tanda extendida de labor para los muchachos de aprendizaje y para los maestros de trabajo. Tanda extendida. Y así son los empleos hoy día. Pero, amados hermanos, aunque los tiempos han cambiado, aunque la situación del sistema del mundo ha cambiado y ha demandado y demanda más de usted y de mí para servir al César, debemos esforzarnos por dedicar tiempo para servir a nuestro Dios. Hermanos, eso vale la pena. Vale la pena. Nuestro servicio en la obra de Dios no es en vano. Un día tú y yo escucharemos de parte de Dios esas palabras gloriosas: ven, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay bendiciones gloriosas para el que sirve. Hay bendiciones gloriosas. Pero debemos imitar a Cristo. Ahora, ¿por qué debemos imitar a Cristo? ¿Por qué debemos tenerle a Él como nuestro mayor ejemplo de servicio? Hermanos, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo y tenerle como nuestro mayor ejemplo de servicio, en primer lugar, porque Cristo modeló intensidad en su servicio. Cristo sirvió intensamente. La vida de servicio de nuestro Señor Jesucristo era tan intensa que muchas veces ni aún tenía tiempo para comer. No, pero pastor, así no. Pero lo que yo quiero que tú veas es a Cristo. Su vida tan intensa en el servicio. En Marcos 3:20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y en el mismo Marcos capítulo 6 versículo 31 dice: él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer. Una labor intensa. La labor de servicio, la obra de servicio de Jesús
fue bien intensa. Ahora noten, la labor de Jesús fue intensa en la diversidad. Número 1, Jesús sirvió como carpintero. Marcos 6:3. Número 2, Jesús sirvió como maestro. San Juan 13:13. Número 3, Jesús sirvió simplemente lavando los pies de sus discípulos. San Juan 13:4-5. 4, suplió necesidades alimentarias. Juan 6:1-15. Sanó a muchos enfermos. Entrenó a sus discípulos. Restauró familias. Liberó de posesión demoníaca a algunos. Dio alimentos a otros. Anunció el evangelio. Resucitó muertos. Sirvió la mesa a sus discípulos. Sirvió mediante la oración intercesora. Predicó poderosos mensajes, como registra el evangelista Mateo, los 5 poderosos sermones de Jesús, comenzando con el sermón del monte. Pero también sirvió en la sinagoga de los judíos. Fue intenso el trabajo de Jesús, su servicio, ¿verdad que sí? Fue intenso y fue versátil. El pastor decía y nos preguntaba que si nosotros, que si hay alguien aquí que no sabe nada que hacer, no tiene, ¿verdad?, qué hacer, o no se va a hacer nada, y nadie levantó la mano. Hermano, Dios es tan bueno que a cada uno Él nos pone una gracia. Él nos dio algo en lo que somos habilidosos. Nosotros recordamos a otro hermano Mélido, Pastor Pineda, allá en la congregación. No sé si está aquí, alguna vez servió en estas actividades, pero el hermano Mélido siempre ha sido un hermano que ha estado en la congregación, con todas sus limitaciones, obrero de la construcción, pero siempre está en su culto. Y muchas veces camina a pie hasta allá, hasta el puente de la 17. Obrero de la construcción, y siempre estaba en la congregación. Mélido sirvió en la construcción del edificio allá. Cada vez que había que hacer alguna remodelación, siempre estaba ahí para servir. Amados hermanos, Mélido no es un hombre intelectual, no es un hombre que tiene grandes dotes, grandes habilidades, pero ¿sabe qué yo he podido ver en ese hermano? Que él sirve con lo que tiene. ¿Recuerda la viuda aquella? Cuando los ricos echaban abundantes monedas, ella dice en la escritura que de su sustento dio todo lo que tenía. Esa mujer sirvió al Señor allí con lo que tenía. Amado, debemos aprender a servir a Dios con lo que tenemos. No, yo estoy aprendiendo a capacitarme, yo no sé hacer nada, me voy a capacitar primero. No, tienes que averiguar, hay algo que tú puedes hacer para Dios. En la obra de Dios siempre hay muchas cosas que hacer. Siempre hay mucho que hacer. Jesús tuvo un ministerio muy versátil, pero también intenso. Y eso implica, hermano, que nosotros debemos imitar a Jesús en cuanto a este aspecto del servicio. Algunas veces en la congregación tenemos que repetir la misma persona haciendo muchas cosas, porque no aparece otro que quiera hacerlo. En cierta ocasión me dice una hermana: pastor, usted tiene que acercarse a mi esposo, porque si usted no se acerca y le dice, él no va a hacer nada. ¿Qué le parece a usted eso? No es una buena actitud. Se supone que si tú eres un cristiano, si tú eres un hombre de Dios, debes saber que la obra de Dios cuenta contigo, que el Señor cuenta contigo. Y tú mismo debes facilitar al ministerio de la iglesia, a los líderes de la iglesia, debes facilitar el hecho de que tú seas usado en el servicio. Que no haya que andar detrás de ti persiguiéndote, que no haya que decirte, que no haya que llamarte, que te pongas a la disposición. Eso vemos en Jesús, esa forma espontánea de servir,
Debemos ser espontáneos a la hora de servir como nuestro Señor Jesucristo. De manera que encontramos aquí que el ministerio de Jesús fue un ministerio intenso y versátil. En segundo lugar, debemos imitar a Jesús como nuestro máximo ejemplo de servicio por su efectividad en el servicio. Su efectividad en el servicio. Y lo que quiere decir es que el Señor Jesucristo no sirvió de manera ocasional. Para que haya efectividad hay que ser constantes. Hay muchas veces creyentes que se jubilan en el servicio de la iglesia y solamente recuerdan aquellos tiempos. Yo hacía en el pasado. Hermanos, cuando vemos a Jesús como nuestro modelo de servicio, le vemos a Él siendo consistente. El Señor quiere que cuando Él venga te haya haciendo así, te haya sirviendo, que no sea cuestión del pasado, que siempre estemos sirviendo. Cristo fue eficaz, fue eficiente, fue efectivo en su servicio. Cuando hablamos de eficaz, estamos hablando de algo que produce el efecto deseado. También este término se aplica a una persona que realiza con alta calidad su servicio, y Cristo mostró eficacia en su servicio. Se supone que si tú sales a evangelizar, algún día a lo menos un alma debe haber de fruto. Si no pasa eso, hay que parar e ir al Señor en oración. Señor, ¿qué está pasando? Se supone que si tú sirves en la iglesia, en cualquier ministerio, debe haber una actitud tuya que a los demás se le haga fácil admitir tu servicio. Porque muchas veces quizás somos un poco rudos, un poco toscos, y la gente no recibe con agrado nuestro servicio. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Jesús era alguien que a la hora de servir lo hacía de esa manera tan cándida, tan dulce, de manera tal que, exceptuando a Pedro, ¿verdad?, que se le opuso a que le lavara los pies, pero los demás se sintieron cómodos con que le lavara los pies y estuvieron tranquilitos. Nosotros encontramos que Cristo mostró eficacia en su servicio, en primer lugar, al llamar a sus discípulos. Cuando Jesús comienza su ministerio y Él se prepara para la primera acción, que era llamar a esos 12 hombres, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, nosotros encontramos que dice allí, y les dijo, por ejemplo, a Jacobo y Juan, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y oiga lo que dice el texto allí. Ellos entonces, dejando al instante, eso es muy importante allí, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, lo hizo con tal entereza que fue efectivo. Y usted dirá: no, pastor, lo que pasa es que Él era Dios y ellos tenían que recurrir porque Dios lo está llamando. Hoy no llamó a los animales al arca. Sí, pero ve a Jesús también como 100% hombre, 100% humano. Él se cansó, Él tuvo sed, Él durmió, tuvo sueño, cosas que no son de Dios sino de seres humanos. Pero encontramos que al llamar a sus discípulos, Él llamó con eficacia. El resultado se obtuvo allí. Las personas al instante, sin replicar, dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Pero también al sanar a los enfermos, vemos la eficacia del Señor. He aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y oiga lo que dice el texto acto seguido: y al instante su lepra desapareció. O sea, lo que Jesús hacía
producía. Hermano, en la congregación, en el área en que tú y yo sirvamos, oremos que Dios nos use y que podamos producir buenos resultados. Que no pasemos el tiempo haciendo cosas, pero no se ven resultados, no se ven frutos. De hecho, en San Juan 15:16, el Señor nos eligió para que demos fruto, para que haya resultado, amado hermano. Y Jesús en eso es digno de imitar. Tiene que ver mucho con la actitud con que servimos. Si no hay una buena actitud en el servicio, los resultados quizás serán pírricos. Necesitamos tener una buena actitud para ello. ¿Te acuerdas del caso de los escribas y fariseos? Difíciles, buscando la falta en el otro, observando, a ver, mira, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Mujer, ¿te condenaron? No, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno, mi hija. Vete y no peques más. Amén. Debemos tener buena actitud para servir, amados hermanos. Todos nosotros tenemos flaquezas. Todos nosotros tenemos situaciones como seres humanos débiles que somos. Por eso a la hora de servir hay que ser comprensivos. A la hora de servir nosotros también debemos comprender a otros. Cristo al ministrar también sus enseñanzas fue efectivo. En Mateo 7 encontramos allí, versículo 28 en adelante, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo fue efectivo también en sus enseñanzas. Sus enseñanzas fueron eficaces. Sus enseñanzas trajeron resultados. Si nosotros servimos en el ministerio de la enseñanza, debe haber resultados. En eso debemos ser como Cristo. Pero también Cristo fue eficaz al Él tratar con situaciones extremas. Por ejemplo, están en el medio del mar, se levanta una tremenda tempestad, Él está durmiendo, los discípulos están asustados, están haciendo lo que pueden. Cuando lo que ellos hacen no da resultado, ellos se acercan a Jesús. Y dice allí en Marcos 4, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron sus discípulos y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? ¿Ven el problema de los discípulos? Ese es el caso nuestro, amados hermanos. Amén. Por eso muchas veces no hay efectividad. Ese es el caso nuestro. Y levantándose, Jesús era tan dulce y tan amable que Él, incluso con esa forma tan dura con que ellos le llamaron y le reprendieron, Él no reaccionó a eso. Debemos aprender eso, hermanos. No debemos ser creyentes reactivos. Si queremos ser eficaces en el servicio, no debemos ser creyentes reactivos. Hay que aprender, como Jesús, a dejar pasar. Hay que aprender a dejar pasar. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma, nuestro propio carácter, pero, amados hermanos, debemos nuestro carácter llevarlo allí a la cruz de Cristo. Porque es que eso resta eficacia cuando nosotros somos muy reactivos. Ellos allí: Maestro, pero bueno, tú estás durmiendo y nosotros casi nos estamos muriendo. ¿Cómo es posible esto? Se parece a Marta y María. Señor, si tú hubieras estado aquí, te mandamos a buscar y no viniste. Y el Señor no reaccionó. ¿Se dieron cuenta? Tu hermano resucitará. Sencillamente. Sencillamente. Y levantándose Jesús, dice que reprendió a los discípulos. ¿A los discípulos? No fue a los discípulos, aunque merecía la reprensión, pero no reprendió a ellos. Reprendió al viento y dijo al mar:
calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? La eficacia de Jesús a la hora de enfrentar los problemas, fueran estos problemas extremos, problemas de lo que fueren, problemas familiares, cómo Él fue eficaz. Nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, debemos aprender de Él, porque Él sirvió con efectividad, con eficacia. En tercer lugar, debemos imitar a Cristo también por sus condiciones para servir, por las cualidades, diríamos hoy, los valores con que Él ejercía el servicio, los valores. Cuando nosotros regresamos ahora al pasaje que leímos en Filipenses capítulo 2, encontramos a Jesús mismo allí en calidad de servidor, como siervo, y encontramos cualidades en Él, encontramos algunos valores, que esos valores, amados hermanos, debemos esforzarnos porque estén en nuestras vidas, porque de esos valores, de esas cualidades van a depender muchas veces que Dios nos use. Dios está dispuesto a usarnos, Dios está dispuesto a usarte, pero hay cosas en nuestras vidas que impiden muchas veces que Dios nos use. Hay cosas así, amados hermanos. ¿Cuáles son estas cualidades que encontramos allí en el pasaje? En los versículos 5 al 7 encontramos que Jesús dejó atrás la autosuficiencia. La autosuficiencia. Creer que lo sabemos todo, que podemos todo, que no necesitamos que nadie nos ayude, que no necesitamos una orientación ni siquiera del pastor de la iglesia. Eso es un problema serio, amado hermano. Con esa actitud no vamos a llegar muy lejos sirviendo. O vamos a estar haciendo cosas como cuando se siembra en una tierra árida, cuando se siembra en arena. Usted suelta la semilla, usted echa agua, usted abona, pero si es arena, usted sabe cuáles son las cualidades de la arena. No habrá resultado. Cristo dice allí que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Los estudiosos dicen que allí se operó lo que se conoce como la kenosis. Sus cualidades, o más bien su poder intrínseco de Dios, Él prescindió de ellos. De hecho, que Él podía ir a un lugar sencillamente y aparecer, pero Él tomaba tiempo, iba caminando. Caminaban por todas las aldeas, dice la palabra de Dios. Se cansaba del camino. Él no se mostró como alguien que podía hacer siempre todas las cosas. Nosotros también debemos aprender, amados hermanos, que no somos autosuficientes. Para estas cosas, de hecho, nadie es suficiente. Y si tratamos de hacerlo con esa condición negativa de la autosuficiencia, no va a haber resultados. Dios no nos va a usar. Pero también Jesús prescindió del egoísmo a la hora de servir. En el versículo 6 dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, el egoísmo muchas veces aflora en nuestras vidas. El celo malsano muchas veces aflora en nuestras vidas. Aún en la congregación, aún cuando estamos sirviendo. Pero Dios nos muestra aquí cómo Jesús no fue egoísta, no pensó en Él, no se aferró a que Él era Dios. Él vino y nos sirvió. Tomó forma de siervo. Y eso a la hora de servir también es muy importante. Debemos luchar contra el egoísmo, pero también Cristo, cuando sirvió desde la perspectiva de sumisión, Dice que Él fue hecho semejante a los hombres en el capítulo 2, versículo 7, la segunda parte.
Él asumió todas las cualidades y características y precariedades de los hombres. Se sometió a los designios de Dios el Padre. Y en esto sí que nosotros tenemos que luchar, amados hermanos. Es difícil someterse. Aún los que somos padres sabemos que muchas veces a los hijos les da dificultad someterse a nosotros como padres. Pero a nosotros como siervos se nos hace difícil también someternos al liderazgo de la iglesia. Cristo trabajó bajo su misión. Él sirvió bajo su misión. Otra cualidad que vemos en Cristo es la humildad. La humildad. En el versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cristo es ejemplo de humildad. Él nos dice que debemos aprender de Él la humildad. Pero para nosotros como seres humanos esta cualidad es muy difícil. La humildad es una cualidad tan extraña que cuando decimos que la tenemos es porque ya la perdimos. Otro debe ver que usted, que yo, que somos humildes. Otro debe verlo. Nunca diga, amado hermano, yo soy humilde. Cristo lo dijo porque sí. Él era intrínsecamente humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde. Él lo dijo. Pero usted y yo, en la condición de hombre que vivimos y como somos, en la carne que vivimos, no podemos decir que somos humildes. Porque si lo decimos, estamos alardeando de que somos humildes. Ya perdimos. La humildad. En el servicio, en la obra de Dios, se necesita hombres humildes que quieran servir. La humildad, amado hermano, hoy campea por los afueros. Es una gema, es muy escasa. Pero debo decirte que para poder servir en la obra de Dios es una condición, es una cualidad sin la cual nuestro servicio no será efectivo. No. La humildad, la obediencia. Versículo 8. Haciéndose obediente, dice el texto. Cristo sirvió bajo una obediencia irrestricta a Dios el Padre. Tú y yo debemos ser obedientes, amado hermano. Algunas veces tenemos problemas para recibir órdenes. ¿Y por qué tiene que mandarme a mí? Es lo que un diácono. Es un oficial de la iglesia, amado hermano. ¿Entiendes? Y probablemente ese diácono te está ordenando, te está sugiriendo hacer algo que al fin y al cabo no es para beneficio de él, es para bien de la obra de Dios. Nuestro servicio no es para nosotros mismos, es para la obra de Dios. De manera que la obediencia es muy importante. La fidelidad, versículo 8, dice hasta la muerte y muerte de cruz. Ven, él fue estuvo allí, fue fiel, fue constante en su servicio. Se necesita la constancia. Se necesita que al pasar de los años estemos sirviendo siempre. Hermano, que ninguna ofensa te robe el privilegio de servir, porque amado, servir es un privilegio. Es un privilegio. Porque nos parecemos al Señor cuando servimos. Y nuestro trabajo siempre, nuestro deseo debe ser parecernos a nuestro Maestro. La obediencia, la fidelidad. Finalmente, la lealtad. La lealtad. La lealtad hoy día es difícil también. Hay gente que abandona la iglesia por cualquier simpleza. Yo creo, amados hermanos, por lo que veo en estos últimos tiempos, estos últimos años, cómo se maneja el cristiano de hoy, cómo nos manejamos. Ya eso de cristianos que duraron 50 años en una misma iglesia, eso va a ser cosa del pasado. Gente que estuvieron en una iglesia 20, 30, 40 años, eso va a ser cosa del pasado.
Nuestros intereses están por encima de lo que se requiere en la obra de Dios. Mis anhelos, mis gustos, mis deseos. Yo quiero lo mío primero. Y amado hermano, así no podemos ser leales en la obra de Dios. Necesitamos la lealtad, ser leales a la iglesia, ser leales al ministerio. Si tú y yo no entendemos esto, ¿sabe qué? Vamos a ser estrellas fugaces, como hay muchos creyentes. Hay creyentes que andan de iglesia en iglesia. Que Dios tenga misericordia, pero es así. Finalmente, amados, Cristo nos dejó una hoja de servicio en la que Él aparece cumpliendo su misión, según Marcos 10:45. Servir. Él sirvió intensamente, sirvió eficazmente, pero también sirvió con un perfil bíblico, un perfil sometido a Dios. Jesucristo definitivamente es nuestro mayor ejemplo de servicio. Imitemos su ejemplo de servicio. Sirvamos en nuestras iglesias locales, amados hermanos. En esa iglesia donde Dios te permitió conocer a Cristo, permanece allí. No cambies de iglesia, no vayas a otra iglesia. Quédate en tu congregación. Sirve allí hasta que Cristo venga. Dios nos ha colocado allí. Dice el Señor: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Vea esto: servir. No, pastor, quiere que lavemos los pies. Véalo en el contexto de servir. ¿Me entendieron? En el contexto de servir. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahí está el secreto. El conocimiento es bueno, pero el mucho conocimiento sin acción no sirve para nada. Tenemos que ponerlo en acción. Y nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo, es Cristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a servir como Cristo sirvió, pastor. Entender que nuestro Señor Jesucristo es